Muy buenos días, que Dios les bendiga mucho. Estamos muy contentos de estar conectados junto con ustedes. Queremos mandar un cariñoso abrazo a todas las mamitas que nos están viendo. Queremos decirles que la hermosa labor que ustedes hacen es algo que no tiene precio y no tiene comparación. Así que les mandamos un cariñoso saludo a todas las mamitas, que Dios les bendiga. Y vamos a pasar a una parte muy importante. Amén. En este momento nos concentraremos en la palabra de Dios. Vamos a orar para dar gracias a Dios y que su Espíritu Santo nos guíe. Amén. Recuerde que para ser buenos padres, para ser buenas madres, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Necesitamos su palabra, necesitamos su poder. De que vamos a orar entonces en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios mío, por lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor, por lo que harás hoy en nuestros corazones, y que tu Espíritu Santo, Dios mío, nos ministre, que tu Espíritu Santo, Señor, nos levante, y que tu Espíritu Santo nos guíe hacia donde debemos marchar, Señor. Tuya es la gloria, tuyo es el poder, tuyo es el reino, por los siglos de los siglos, Señor. Y la esposa y el Espíritu dicen ven y te anhelan en esta hora, Señor. Anhelamos tu palabra, anhelamos tu presencia, y quita toda distracción, Señor, en esta hora, que estos sean los minutos más hermosos y abundantes del día, para que nuestro espíritu sea edificado para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a pasar a la palabra de Dios, que está en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 8. Vamos a tomarnos de este pasaje para exponer algunas cosas que el Señor ha estado ministrándome en este día y durante el día de ayer. Santiago capítulo 1, versículo 8. Dice así: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Cuántos dicen amén? El hombre de doble ánimo o la mujer de doble ánimo es inconstante. ¿Qué significa ser inconstante? Significa que no termina lo que comienza. Significa que fluctúa entre dos pensamientos. Un día tiene mucho ánimo y el otro día no quiere nada. Entonces, conocemos muchas personas de doble ánimo. Conocemos muchas personas de doble ánimo, y al ver cómo es su vida, al ver los resultados que tienen, nos damos cuenta que por lo general nunca terminan lo que comienza. Es importante tomar atención a esto, porque el doblez de ánimo tiene que ver con la condición de un corazón que aún no ha sido quemado por Dios. Porque Dios no es de doble ánimo. Un ministro de Dios no puede ser de doble ánimo. Dios termina lo que comienza. Vemos en el libro de Génesis que Dios creó el cielo, la tierra, la creación por completo. Y dice que llegó al último día y descansó. Entonces, quien sigue el diseño de Dios se da cuenta que debe terminar lo que comienza. Por eso hoy día muchos ministerios han fracasado, muchos matrimonios se han quebrado, muchos sueños no han logrado llegar a su fin, porque hay personas que son de doble ánimo. Así que hoy día vamos a decirle al doble ánimo fuera. Y usted le va a decir al Señor: Señor, quémame, porque no quiero ser de doble ánimo. Que un solo ánimo domine en nuestra vida. Que un solo ánimo domine en nuestros corazones. Una de las cosas que a partir de este versículo me inspiran es entender que los grandes problemas de estabilidad espiritual se producen ante la ausencia del toque de Dios. ¿Qué estoy hablando? Si bien los cultos producen lapsos de quebranto, experiencias inigualables, momentos espirituales, etc., hay algo que el cristiano promedio debe considerar al querer algo de parte de Dios.
Porque muchas personas se acostumbran a recibir esa vibración en el cuerpo. Se acostumbran a experimentar cosas que pasan en 1 o 2 horas de reunión, pero no tienen en consideración que el toque de Dios es algo que va mucho más allá. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque el doble ánimo se debe atacar. El doble ánimo se debe combatir. En el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 34, San Juan 3, 34, el apóstol Juan nos dice algo muy revelador. Dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios nos da su espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas le ha entregado en su mano. Entonces, ese principio es el que debemos entender a la hora de buscar de Dios, a la hora de entrar en un tiempo de búsqueda en su presencia. La Biblia dice que Dios le entregó todas las cosas en su mano a Jesucristo. Y a su vez dice que Dios no da las cosas por medida. Dios no da las cosas por medida. Entonces, muchas personas se han limitado al participar de las reuniones esperando recibir un toque, esperando recibir una sensación que les genere lágrimas. Y qué bueno, hermanos, eso no debemos perderlo nunca, porque esas cosas suman. Pero quiero que usted me entienda algo. Dios no da su espíritu por medida. Dios no te va a dar, si el espíritu se pudiera medir de alguna forma, Dios no te va a dar 200 gramos de espíritu. Dios no te va a dar 500 gramos. Dios no se limita a entregarte 100 gramos a ti, 100 gramos a tu hermano y 100 gramos para allá. No, Dios te puede dar 1000 gramos, Dios te puede dar 10.000 gramos y al mismo tiempo le puede dar 20.000 a tu hermano y a ti después te puede dar 50.000 y después te puede dar 1.000.000 y después de dar 10 millones. Y Dios no se limita, hermano. ¿Por qué? Porque Él es desmedido. Entonces esas son las cosas que nosotros tenemos que entender. Que Dios no se limita a la hora de impactar y bendecir a alguien. Entonces, si hay una persona que es de doble ánimo y que no ha logrado vencer el ánimo, ese ánimo que le genera problemática, es porque no ha entendido esto. Y es porque no le ha pedido a Dios que derrame su espíritu sin medida sobre su corazón. Y esto lo vemos en la Biblia a lo largo de muchos ejemplos. Uno de ellos, por ejemplo, es la vida de Jacob. Muchos conocen a Jacob y entienden que la vida de Jacob fue una vida entre va y vienes. A Jacob estuvo en la plenitud de su vida en algún momento, pero de repente tocaba el suelo, tenía que comer polvo, vivía arrancándose de sus hermanos, de su familia, porque sobre sí cargaba el peso de ser un hombre pillo, un hombre manipulador. De hecho, Jacob significa usurpador. Perdón. Sí, Jacob significa usurpador. Luego Dios le cambia el nombre y le pone Israel, que significa el escogido, el que ha peleado con Dios y ha vencido. Entonces, vemos esto en la vida de Jacob, un hombre que probablemente oraba mucho, porque no era cualquier persona también. No era un mundano, no era un hombre perverso. Era un hombre que amaba a Dios, era un hombre que servía al Dios de sus padres, pero tenía altos y bajos porque todavía no había sido golpeado por Dios. Entonces Jacob nos deja un ejemplo de una persona que no se conforma con lo que tiene o con el estado en el que está. Decíamos que probablemente era un hombre de mucha oración, era un hombre de consagración, un hombre que oraba, un hombre que ayunaba, un hombre que servía. De hecho, vemos en la Biblia que Dios se le apareció en muchos episodios de su vida. Pero no podía consolidar su ministerio, no podía estabilizar su vida espiritual porque no había recibido el desmedido de Dios. Entonces, vemos a partir de la Escritura cómo Jacob huye de su hermano, cómo Jacob tiene altos y bajos,
Pero también vemos cómo Dios se glorifica en su vida una noche donde todo fue diferente. Sobre la vida de Jacob había un cartel que colgaba, hermano. Yo creo que a lo mejor usted se va a sentir identificado. Sobre la vida de Jacob colgaba un cartel que le decía sinvergüenza, que le decía mentiroso, carnal, inmaduro, ladrón. Yo creo que a lo mejor son cosas que también pesan sobre nuestras vidas. A lo mejor hay un cartel, hay algo, una etiqueta que pesa sobre ti, de tu viejo hombre, de tu vieja criatura. Cosas que tenemos que vencer y que probablemente no las podamos superar si no recibimos un milagro del cielo. Jacob no quería seguir viviendo con ese cartel. Jacob no lo quería. Jacob quería un cambio, quería una nueva experiencia. Vemos Génesis 27:41. Génesis 27:41. Dice la palabra de Dios: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano. Jacob tuvo que huir, tuvo que arrancarse de su hermano, porque él lo iba a matar. Entonces, toda esa culpa, toda esa carga que había sobre la vida de Jacob le pesaba y no le permitía avanzar para nada, hermano. No le permitía avanzar, no le permitía prosperar. Es más, le pasaban puras desgracias. En una oportunidad dice que sirvió a uno de sus señores para poder recibir de mujer a una esposa que él quería. Sirvió 7 años y al final, ¿qué pasó? Le dio a la mujer que él no quería. No quiere decir que sea una desgracia la mujer, pero las cosas no salían como él anhelaba en su corazón. Las cosas no resultaban como él deseaba. Entonces, Jacob, cansado de vivir una vida de ir y venir, entró en un periodo de búsqueda totalmente intenso. Todos sabemos, los que buscamos de Dios, sabemos que cuando entrar en un tiempo de búsqueda, en un tiempo de lucha espiritual, no es una cuestión de un día para otro. Son situaciones, son meses de insatisfacción, son semanas, a veces son años de desilusiones, de ganas de volver atrás, de decepción de la gente o de nosotros mismos incluso. Muchos creen que ya no sirven y dan ganas de dejar todo, hermano. Entonces son muchos momentos de reflexión, de insatisfacción, de oración, de lágrima. Y en el caso de Jacob, todo esto terminó en una noche decisiva. Él le dice al ángel: no te dejaré hasta que me bendigas. Y vamos a ver en el libro de Génesis 32:22. Tremendo Jacob. Génesis 32:22 al 30. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó al vado de Jaboc. Los tomó e hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, cuando el varón vio que ya Jacob estaba resistiendo mucho, que estamos hablando de un ángel, dice la palabra que Jacob, él le dijo: déjame, suéltame, porque va a amanecer, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré, no te soltaré hasta que tú me bendigas. Tremendas palabras. No te dejaré hasta que tú me bendigas.
Tremendo, tremendo, hermano, tremendo lo que estaba sucediendo aquí. Jacob ya había tocado límites. Jacob dijo, yo no me voy a ir de acá. Yo necesito que tú me bendigas. Lo que él no sabía era que el ángel lo iba a bendecir con un puñetazo en su muslo y que lo iba a marcar para siempre, pero que iba a dejar de ser el Jacob que fue. Iba a ser un Jacob diferente. Fue la batalla más intensa. El ángel no consideraba que Jacob fuera digno de recibir algo mayor. Hermanos, estuvo toda la noche peleando, estuvo toda la noche resistiendo, agarrando al ángel para que lo bendijera. Era tan débil, Jacob era tan inconstante, era tan inmerecedor que él consideraba que un chispazo quizás podía ser diferente. Pero Jacob no quería un chispazo. El ángel le estaba dando una ocasión. Jacob no quería una ocasión. Jacob quería un golpe de parte de Dios, porque a veces hay personas que necesitan golpes de Dios. Hay personas que necesitan golpes de Dios. Que les cuesta más. Que les cuesta más. Hay algunos que son más humildes, algunos que entienden al tiro, pero hay otros que necesitan el puñetazo del cielo. Ese puñetazo divino. Él se conocía muy bien. Él se conocía muy bien. Y él sabía que el desmedido era el único que podía quitar de su vida esa estructura cargada de afrenta. ¿Resultado cuál fue? Vino el puñetazo de Dios. Vino el puñetazo de Dios. Y cambió y fue diferente y lo bendijo. Lo que él quería era la voz de Dios. Lo que él quería era la voz de Dios. Porque la voz de Dios quebranta, hermano. La voz de Dios quebranta. Si me acompaña el Salmo 29. Dice la palabra de Dios. Tributad a Jehová. Reconocer a Jehová. Eso significa tributar. Significa reconocer a Jehová. Dar a Dios la honra de vida. Dar a Jehová la gloria y el poder. Dar a Jehová la gloria debida a su nombre. Mira, porque esto es lo que sabía Jacob. Voz de Jehová. Voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria. Jehová sobre las aguas muchas. Voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerro. Al Líbano y al Sirión como hijo de búfalo. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Voz de Jehová. Y es lo que Jacob quería. Jacob quería la voz de Jehová. Jacob quería que la voz de Jehová se desatara sobre su vida y quebrara su vida como quiebra la voz de Dios los cedros. Jacob quería que su vida temblara como tiembla el desierto ante la voz de Dios. Él quería la potencia, él quería la gloria, él quería la dinamita y el poder del alto, del sublime. De hecho, la palabra poder en griego significa dunamis. Se traduce como dunamis. Y dunamis se entiende en el diccionario griego como dinamita. ¿Cuánta dinamita usted quiere de parte de Dios? ¿Cuánta dinamita usted quiere? Muchas personas, hermano. Muchas personas no entienden esto. Y era el momento. Era la oportunidad. Y es lo que usted y yo debemos buscar. En este tiempo debemos acercarnos a decirle a Dios, ya no quiero más. Ya no quiero más cargar con esta afrenta. Ya no quiero más cargar con este cartel. Ven, Señor, dile tú, ven, Señor, en esta hora. Golpéame, quebrántame, quémame, déjame en cenizas. Muchos confunden el calor del fuego con el convertimiento. Y es lo que pensaba yo el día de ayer, meditaba. Porque he conocido a personas que han tenido experiencias y cultos tan lindos y aparentan ser buenos creyentes, aparentan ser buenos cristianos. Pero ¿sabe por qué pasa eso? Y ahora los vemos, disculpe, y me acelero un poco, y ahora los vemos y están apartados, están fríos. ¿Cómo es posible que alguien se pueda apartar así? Porque han confundido el calor.
Han confundido el calor del fuego con el convertimiento. Muchos están paraditos al lado de la fogata como Pedro, o mirando el fuego como Moisés, pero no se están quemando por el fuego. El convertimiento no se produce al sentir el fuego. Escúchame esto, el convertimiento no se produce al sentir el fuego. Usted va a la iglesia, levanta la mano, siente el fuego. Usted se arrodilla, llora y siente el fuego. Usted está con los hermanos y siente el fuego. El convertimiento no se genera ahí, no se produce ahí. ¿Sabe cuándo se produce el convertimiento? Cuando tú te quemas por el fuego. Cuando tú te quemas por el fuego. Cuando tú recibes el golpe de Dios, como Jacob, que se quemó por el golpe de Dios y ese fuego lo quemó, lo impactó. Quedó marcado para siempre. Lucas 22, 55. Lucas 22, 55. Dice, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro también se sentó entre medio de ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego a Pedro, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él le negó, diciéndole, mujer, no lo conozco. No lo conozco. Vemos entonces este hombre cómo estaba allí, sentado al calor del fuego, pero no estaba quemado por el fuego. Era uno de estos, Pedro. Y aquí vemos la figura simbólica. La figura simbólica que estaba solo alrededor del fuego, calentándose las manos en silencio. Y todo esto después de ¿qué? Después de haber negado al maestro. Y seguía negándolo. Y seguía negándolo porque su estado espiritual era inestable. Y a pesar que Pedro haya sido un hombre formado por el maestro, haya caminado con él, incluso Pedro tiene muchos que enseñarnos a nosotros, aún dentro de ese momento de debilidad que vemos en la palabra. Vemos un Pedro negando a Dios, vemos un Pedro negando el cristianismo, asustándose, escondiéndose como una rata, pero Pedro fue un hombre que dejó padre, dejó madre, dejó esposa, dejó casa, dejó negocio, dejó todo con tal de seguir a Cristo. O sea, yo creo que él tiene cátedras que dar aún en esa condición a la iglesia. Pero en su vida algo le faltaba, en ese momento algo le faltaba. La palabra de Dios lo había limpiado, lo había trabajado. Lo que le faltaba a Pedro era lo mismo que le faltó a Jacob. Lo que le faltaba a Pedro era ese golpe de Dios. Y quiero que usted repita conmigo. Necesito el golpe de Dios. Necesito el toque de Dios. Necesito el fuego de Dios. Hermano, sin fuego no hay convertimiento. Escúcheme. Sin fuego no hay convertimiento. Y fuego se traduce a quebranto, lloro, lágrimas, arrepentimiento, humillación. Fuego se traduce a cosas sobrenaturales. Y sin fuego no hay convertimiento. Si una persona no busca el fuego, no va a tener convertimiento. Entonces lo que vemos aquí a partir con la palabra de Dios es que lo que Pedro necesitaba era el bautismo del Espíritu Santo. Jesucristo se los prometió. Jesucristo les dijo, yo me voy, pero viene alguien más poderoso que yo,
que los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Lo que Pedro necesitaba era el bautismo del Espíritu Santo. Era el bautismo del Espíritu Santo y lo recibió. Si usted va al libro de Hechos, va a ver en la Escritura que se derramó el Espíritu Santo sin medida. Que el Espíritu de Dios se derramó sin medida. Y el Espíritu Santo descendió sobre el Pentecostés, descendió en esa fiesta, descendió sobre los discípulos. Y la vida de Pedro dejó de ser la que fue. Vemos a un Pedro más sólido, vemos a un Pedro más firme, más determinado. Vemos a un Pedro capaz de dirigir una iglesia con sabiduría. Vemos a un Pedro dispuesto y lleno del Espíritu Santo para dirigir cualquier tipo de asunto. Lo mismo con el caso de Jacob. Después de que Jacob fue tocado por el ángel, vemos a un Jacob diferente. Vemos a un Jacob lleno del Espíritu Santo. Vemos a un Jacob que profetizaba, que hablaba en lengua. Un Jacob que entregaba palabra de bendición para sus hijos. Y es lo que hoy día la iglesia necesita. Es lo que hoy día tu familia necesita. Que tu vida sea marcada por el fuego. Que tu vida sea marcada por el poder del Espíritu Santo. No te conformes, escúchame esto, no te conformes con esos destellos. No te conformes con esos momentos de la presencia de Dios. Entra en un tiempo de mayor búsqueda. Entra en un tiempo donde venga la dinamita de Dios y te deje cojo, pero rompa ese doble ánimo. La vida de Jacob dejó de ser esa. La vida de Pedro dejó de ser esa. Y hoy día Dios quiere que tu vida deje de ser esa. Por eso que en esta mañana, aquí desde nuestras casas, quizás con un poquitito de ruido en el ambiente, pero no importa, estamos perseverando, estamos siguiendo. Quiero decirte eso de parte del Señor. No te conformes con el calor del fuego. No te conformes con el calor del fuego. Entra en el fuego. Entra en el fuego. Entra en la búsqueda, entra en ese tiempo y vas a ver cómo tu vida va a cambiar y vas a lograr grandes conquistas y vas a lograr grandes victorias para Dios. Pero el hombre de doble ánimo es inconstante, más el hombre que ha sido tocado por Dios, que ha sido quebrantado por el Espíritu Santo, logra traspasar todas las barreras y logra progresar y no se detiene y no hay nada que lo estanque porque es Dios que va con él. Así que vamos a orar en esta hora, allí donde tú estás, para bendecirte, amén, para bendecir tu vida. Yo quiero que tu vida sea bendecida. Yo no quiero que usted se aparte. Yo no quiero que usted retroceda, yo quiero que usted persiga adelante porque hay algo grande para ti. Hay algo grande para ti. Pero recuerda esto, la ecuación es esta. Fuego es igual a avivamiento, a convertimiento. Y eso, hermano, te va a llevar a ti a la victoria. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora bendecimos tu nombre. Te doy las gracias por cada uno de los hermanos que están oyendo esta palabra. Te pido que tu Espíritu Santo, Señor, los impacte. Señor, quita toda pereza, quita toda desmotivación, quita toda fatiga, Señor, todo peso, todo pecado, Señor. Quita todo lo que estanque el ministerio y la vida de tus hijos. Señor, que tu Espíritu Santo en esta hora se mueva. Y yo declaro bendición sobre tu iglesia. Declaro bendición sobre tu iglesia. Y que en esta hora el Espíritu Santo de Dios sople. Sopla en esta hora, Espíritu Santo. Sopla. Sopla sobre cada uno de tus hijos, Señor. Sopla. Ahí está soplando para ti, hermano. El Espíritu de Dios está soplando en esta hora sobre tu vida. Recibe el Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús, Señor, sopla ahora y quebranta los corazones. Quebranta los corazones, quebrántalos, Dios mío, en esta hora, bajo el poder del Espíritu Santo, porque tú eres un Dios desmedido. Tú tienes más para tus hijos, tú tienes más para tu iglesia, Señor, y que no entre la conformidad en los corazones. Espíritu Santo de Dios, gracias por esta oportunidad que nos das de hablarnos. Gracias por ministrar a nuestros corazones y que en esta mañana, Señor, en esta tarde, tu santa presencia inunde cada corazón y se levanten verdaderos ministros y verdaderas mujeres de Dios ungidas para la gloria de tu nombre. En el poderoso nombre de Jesús, amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga mucho y nos estamos viendo en las próximas reuniones.